Buenas tardes. Estamos aquí reunidos para hablar sobre si realmente hubo un sincretismo en el barroco latinoamericano. Por este lado tenemos a Afrodita Gajardo y Mónica Torres, alias Alex, que están a favor de que sí hubo un sincretismo en el barroco latinoamericano. En contra, tenemos por esta parte a Renan Ibarra y Sofía del Quinta, alias Sam. Empecemos con el grupo a favor. Vale, nosotros nos encontramos a favor sobre el sincretismo en el barroco latinoamericano, pero tenemos que especificar lo que es sincretismo, que el sincretismo es la mezcla entre dos culturas. Se puede ver claramente en pinturas barroco latinoamericanas como por ejemplo la Virgen de Copacabana, que es un relieve, la Virgen Alada de Miguel de Santiago, que son vírgenes las cuales se les integró parte de la cultura latinoamericana. También se habla mucho de que hubo violencia por parte de la colonia española, etcétera, etcétera. Pero en realidad fue un intercambio cultural. También hubieron algunos pueblos originarios que ayudaron a los españoles. Por ejemplo, en el caso de Hernán Cortés, hubo un pueblo llamado Totonacas que los ayudó a conquistar Tenochtitlán y los guiaron a través de los lugares, porque se sabían los lugares de memoria. Y una de las personas que más ayudó a guiar fue una mujer llamada la Maliche o Doña Martina. Como lo habían dicho, nosotros somos el grupo que está en contra de la idea de que hubo un sincretismo cultural. Como lo definieron anteriormente, el hecho de que este proceso fue sin violencia es totalmente errado. El proceso de la colonización fue uno totalmente impactante al punto de que estos pueblos indígenas se vieron forzados a aceptar la ideología europea debido a la idea de la colonización de educar. Esto se puede presenciar en cómo se detiene la evolución natural de lo que serían estos pueblos indígenas, y una de estas pruebas de ello es el cómo distintos rituales de estos pueblos se van perdiendo con el tiempo. Volviendo a la idea de mi compañero, de que como tal no hubo un intercambio en partes iguales, sino que este intercambio fue más a favor de los españoles, que se llevaron más recursos de los pueblos originarios indígenas, como tal los alimentos, las costumbres, y lo más esencial en este caso sería el oro, porque este elemento fue el que dio como paso la creación del estilo artístico conocido como el rococó. Esta idea de educar a los indígenas también tiene un gran impacto, porque pierden los indígenas su identidad como tal, debido a que antes de que llegasen los conquistadores, dichas civilizaciones como tal ya tenían sus creencias, las cuales fueron arrasadas, como había dicho anteriormente, forzándolos a pensar de cierta forma, porque ellos se sentían como tal derrotados, ya que no podían afrontar la fuerza europea española. Ya, ahora empezamos con las refutaciones. Afrodita, por favor, empieza. Ya, y quiero refutar primero la parte de ambos, sobre todo la de Sam, en la parte de que dice de que fue un encuentro violento. Tienen que entender que en todos los lugares van a haber desacuerdos, incluso entre las mismas personas, como por ejemplo la Revolución Francesa, que peleó el pueblo contra la corona. Eso se vio reflejado también en sus obras, que representaban la fraternidad, la igualdad y la libertad. También quiero decir de que no se les quitó sus entidades como tal religiosas, sino que fueron mezclándose e integrándose con las religiosas españolas. Ellos después se apropiaron de esas entidades y agregaron elementos de su propia cultura, como por ejemplo el sol, la luna, las plumas, animales, flora y fauna de manera tropical. Y por último, la parte de la riqueza fue recíproco, un poco de conocimiento a cambio de un poco de materias primas, así yo lo veo. Y ni siquiera era para ellos, porque llegaba la corona inglesa y les robaba todos los galeones, así que oro muy difícil lo puedo ver. Ok, Sam, ahora le respondes a Afrodita. Con el tema de que es un desacuerdo que puede ocurrir en muchos lugares, es que para que haya un desacuerdo tiene que haber algo para ponerse de acuerdo. El tema de la Revolución Francesa, siendo el pueblo contra la monarquía, no siento que pueda compararse con lo que sería una imposición de Europa a América, siendo de que lo que es la vida francesa es el hecho de que la burguesía
decidió tomar acción contra lo que es la monarquía. En el caso del pueblo indígena, este fue víctima. Además, con referencia a lo que sería de que los pueblos indígenas implementaron sus elementos en lo que serían estas obras, esto fue debido a que tenían que encontrar cualquier manera de poder seguir implementando lo que serían sus propias creencias y no rendirse completamente a lo que es la imposición europea. Ahora refuta Alex a Sam. Bueno, como tú mencionaste, no es lo mismo, pero quiero mencionar también que hubo nativos americanos que ayudaron a los españoles, que tenían conflictos posteriores con, por ejemplo, de Tenochtitlán, con los totonacas, que tenían conflictos posteriores a la llegada de los españoles y simplemente usaron a los españoles como para poder derrocarlos finalmente. También quería mencionar algo anterior al aporte de Sam, que el oro, aparte de que se lo robaban los piratas para la corona, también se quedó gran parte en Brasil y en México en las iglesias católicas. Bien. Ahora Renan refuta a Alex. Si bien parte del oro se quedó en Latinoamérica, eso no quiere decir que como tal haya sido perteneciente a los indígenas, sino que estos restos se quedaron en las iglesias que eran de dominio europeo y como tal ellos nunca pudieron obtener aquello que era suyo. En conclusión podemos decir que en total sí hubo como tal una mezcla, porque el barroco latinoamericano tiene la combinación del barroco de Europa, pero también tiene los toques de que le dieron los indígenas. Sin embargo, esto fue una estrategia de adoctrinamiento por parte de los conquistadores que vinieron acá a Latinoamérica, para supuestamente educarlos. Pero al final el barroco latinoamericano es solo una consecuencia de la imposición que hicieron los europeos, a costa de la masacre de todos los pueblos indígenas. De la misma manera, el rococó es un paralelismo horrible entre cómo el arte de esa época ponía toda la comodidad, mientras que en otra parte del mundo se estaba torturando, matando a todos los indígenas. Pues, por otra parte, el neoclasicismo que le sigue al barroco se supone que trataba de la igualdad y la fraternidad y la libertad, que contrasta también con la realidad que se vivía, que no había absolutamente nada de libertad ni fraternidad. Podemos decir al final que sí hubo un sincretismo, pero no de la mejor manera y que fue a costa de la muerte de pueblos indígenas.